Subtítulo, numeral 4. Emancipación del alma. 24. Durante el dormir, solo el cuerpo reposa, pues el espíritu no duerme, aprovecha el reposo del cuerpo, y los momentos en que su presencia no es necesaria, para actuar separadamente e ir a donde quiera, goza de su libertad y de la plenitud de sus facultades. Durante la encarnación, el espíritu nunca se encuentra completamente separado del cuerpo, sea cual fuere la distancia a la que se transporte, siempre está unido a él mediante un lazo fluídico que sirve para atraerlo cuando su presencia es necesaria. Ese lazo solo se rompe con la muerte. El dormir libera, en parte, el alma del cuerpo. Cuando dormís, vuestra alma se halla momentáneamente en el estado en que se encontrará de manera definitiva después de la muerte. Los espíritus que al morir se desprenden pronto de la materia, han tenido sueños inteligentes. Durante el dormir, se reúnen con el conjunto de los otros seres, superiores a ellos, con los cuales viajan, conversan y se instruyen. Incluso trabajan en obras que encuentran concluidas al morir. Eso debe enseñaros una vez más a no temerle a la muerte, puesto que morís todos los días, conforme las palabras de un santo. Eso sucede con los espíritus elevados. En cambio, los hombres comunes que una vez muertos deben permanecer largas horas en esa perturbación, en esa incertidumbre de la que ellos os han hablado, se dirigen a mundos inferiores a la tierra, donde antiguos afectos los reclaman, o bien buscan placeres tal vez aún más bajos que los que encuentran aquí. También aprenden doctrinas aún más viles, indignas y nocivas que las que profesan entre vosotros. Lo que engendra la simpatía en la tierra no es otra cosa que el hecho de sentirse, al despertar, unido por el corazón a aquellos con quienes acaba de pasar 8 o 9 horas de dicha o de placer. Asimismo, lo que explica esas antipatías insuperables es que se sabe en el fondo del corazón que esas personas tienen otra conciencia que la nuestra, porque se las conoce sin que jamás se las haya visto con los ojos. Esto explica incluso la indiferencia, puesto que no intenta hacer nuevos amigos cuando se sabe que hay otros que nos aman y reconfortan. En pocas palabras, el dormir influye en vuestra vida más de lo que pensáis. A causa del dormir, los espíritus encarnados están siempre en relación con el mundo de los espíritus. Eso hace que los espíritus superiores consientan, sin demasiado rechazo, en encarnar entre vosotros. Dios ha querido que mientras dura su contacto con el vicio puedan dirigirse a la fuente del bien en busca de fuerzas para no flaquear ellos mismos, dado que han ido a la tierra con el fin de instruir a los demás. El dormir es la puerta que Dios les ha abierto hacia sus amigos del cielo, es el recreo posterior al trabajo, en tanto aguardan la gran liberación, la liberación final que habrá de restituirlos a su verdadero medio. El sueño es el recuerdo de lo que vuestro espíritu vio durante el dormir. Sin embargo, observad que no siempre soñáis, porque no siempre recordáis lo que habéis visto o todo lo que habéis visto. Vuestra alma no alcanzó su pleno desarrollo. A menudo solo conserváis el recuerdo de la turbación que acompaña vuestra partida o vuestro retorno, al que se suma el recuerdo de lo que habéis hecho o de lo que os preocupa en el estado de vigilia. De lo contrario, ¿cómo explicaríais esos sueños absurdos, que experimentan tanto los más sabios como los más simples? Por su parte, los espíritus malos se sirven también de los sueños para atormentar a las almas débiles y pusilánimes. La incoherencia de los sueños tiene otra explicación en las lagunas que produce el recuerdo incompleto de aquello que se nos apareció mientras dormíamos. Sería como un relato al que se le quitaron palabras o frases al azar, los fragmentos restantes, una vez reunidos, perderían todo significado razonable. Por lo demás, dentro de poco veréis desarrollarse otra especie de sueños, tan antigua como la que vosotros conocéis, pero a la que ignoráis, los sueños de Juana, de Jacob, de los profetas judíos y de algunos adivinos hindúes. Dichos sueños son el recuerdo de lo que experimentó el alma completamente desprendida del cuerpo, el recuerdo de esa segunda vida de la que os hablé hace un momento. El libro de los espíritus, numeral 402. 25.
La independencia y la emancipación del alma se ponen de manifiesto, de manera evidente, sobre todo en el fenómeno del sonambulismo natural y magnético, en la catalepsia y en la letargia. La lucidez sonambúlica no es más que la facultad que tiene el alma de ver y de sentir sin el auxilio de los órganos materiales. Esa facultad es uno de sus atributos y reside en todo su ser. Los órganos del cuerpo son los estrechos canales por donde le llegan ciertas percepciones. La visión a distancia que poseen algunos sonámbulos proviene del desplazamiento del alma, que ve lo que ocurre en los lugares a donde se transporta. En sus peregrinaciones, el alma se halla siempre revestida de su periespíritu, agente de sus sensaciones, pero éste, como ya hemos dicho, nunca separa por completo del cuerpo. El desprendimiento del alma produce la inercia del cuerpo, que algunas veces parece sin vida. 26. Ese desprendimiento también puede ocurrir, en grados diversos, en el estado de vigilia. Pero, en ese caso, el cuerpo nunca goza por completo de su actividad normal, existe siempre una cierta absorción, un desapego más o menos completo de las cosas terrenales. El cuerpo no duerme, camina, obra, pero los ojos miran sin ver, se nota que el alma está en otro lugar. Como en el sonambulismo, ve las cosas ausentes, tiene percepciones y sensaciones que ignoramos, a veces tiene la presciencia de algunos acontecimientos futuros por el vínculo que percibe entre estos y los hechos del presente. Al penetrar en el mundo invisible, ve a los espíritus, con los cuales conversa y cuyos pensamientos puede transmitirnos. El olvido del pasado sobreviene, por lo general, cuando el alma regresa a su estado normal. Algunas veces, sin embargo, ésta conserva un recuerdo más o menos vago de lo ocurrido, como si hubiera soñado. 27. En ciertas ocasiones, la emancipación del alma atenúa las sensaciones físicas a tal punto que produce una verdadera falta de sensibilidad, que en los momentos de exaltación le permite soportar con indiferencia los más vivos dolores. Esa falta de sensibilidad proviene del desprendimiento del periespíritu, agente transmisor de las sensaciones corporales. Así, el espíritu ausente no siente las heridas del cuerpo. 28. La facultad que tiene el alma de emanciparse, en su manifestación más simple, produce lo que se denomina soñar despierto. Esa emancipación también confiere a algunas personas la presciencia, que constituye los presentimientos, en un grado más avanzado de desprendimiento, produce el fenómeno designado con el nombre de segunda vista, doble vista o sonambulismo despierto. 29. El éxtasis es el grado máximo de emancipación del alma. En el soñar y en el sonambulismo el alma deambula por los mundos terrenales. En el éxtasis penetra en un mundo desconocido, el de los espíritus etéreos con quienes se comunica. Sin embargo, no puede ir más allá de ciertos límites, pues para superarlos tendría que romper por completo los lazos que la unen al cuerpo. Un brillo resplandeciente y enteramente nuevo la rodea, armonías desconocidas en la tierra la embelezan, un bienestar indefinible la penetra. El alma goza por anticipado de la beatitud celestial. Se puede decir que pone un pie en el umbral de la eternidad. En el estado de éxtasis la aniquilación del cuerpo es casi completa. Solo tiene, por decirlo así, la vida orgánica. Se siente que el alma está unida a él apenas por un hilo que un esfuerzo mayor cortaría para siempre. El libro de los espíritus, numeral 455. 30. Del mismo modo que sucede con los otros grados de emancipación del alma, el éxtasis no está exento de errores, razón por la cual las revelaciones de los extáticos están lejos de expresar, en todos los casos, la verdad absoluta. La causa de ello reside en la imperfección del espíritu humano. Solo cuando éste ha llegado a la cima de la escala puede juzgar las cosas correctamente, hasta entonces, no les es dado verlo ni comprenderlo todo. Si después de la muerte, cuando el desprendimiento es completo, el espíritu no siempre ve con exactitud, si muchos aún permanecen imbuidos de los prejuicios de la vida, y no comprenden las cosas del mundo invisible donde se encuentran,
con mayor razón habrá de suceder lo mismo con el espíritu que todavía está retenido en la carne. En ocasiones hay en los extáticos más exaltación que auténtica lucidez, o mejor dicho, la exaltación que presentan perjudica su lucidez. Por eso sus revelaciones son con frecuencia una mezcla de verdades y errores, de cosas sublimes e incluso ridículas. Algunos espíritus inferiores también se aprovechan de esa exaltación que es en todos los casos una causa de debilidad, cuando no se sabe gobernarla para dominar al extático, y con ese fin asumen ante él apariencias que lo vinculan a sus ideas y prejuicios, de modo que sus visiones y revelaciones suelen ser apenas un reflejo de sus creencias. Se trata de un escollo que solo sortean los espíritus de un orden elevado, y contra el cual el observador debe mantenerse en guardia. 31. Hay personas cuyo periespíritu se identifica de tal manera con el cuerpo, que el desprendimiento del alma solo se produce con suma dificultad, incluso en el momento de la muerte. Se trata, por lo general, de personas que han vivido más para la materia, son también aquellas para las cuales la muerte es más penosa, más llena de angustias, más prolongada y dolorosa la agonía. No obstante, por otro lado, existen otras cuyas almas están presas al cuerpo por lazos tan frágiles que la separación se lleva a cabo sin estremecimientos, con la mayor facilidad y frecuentemente antes de que el cuerpo muera. Cuando se aproximan al término de la vida, esas almas ya vislumbran el mundo donde van a ingresar y ansían el momento de su completa liberación. Subtítulo, numeral 5. Aparición de personas vivas. Bicorporeidad. 32. La facultad que tiene el alma de emanciparse y de desprenderse del cuerpo durante la vida puede dar origen a fenómenos análogos a los que producen los espíritus desencarnados. Mientras el cuerpo se encuentra sumergido en el sueño, el espíritu puede transportarse a diversos lugares, volverse visible y aparecer con una forma vaporosa, sea durante el sueño o en estado de vigilia de quien lo ve. También puede presentarse con la forma tangible o, por lo menos, con una apariencia tan idéntica a la realidad que es probable que muchas personas digan la verdad cuando afirman que han visto a alguien al mismo tiempo en dos puntos diferentes. De hecho, estaba en ambos, pero el cuerpo verdadero solo se encontraba en uno, y en el otro se encontraba el espíritu. Este fenómeno muy raro, por otra parte, dio origen a la creencia en los hombres dobles, y se denomina bicorporeidad. Por más extraordinario que sea, dicho fenómeno, como todos los otros, no sale del orden de los fenómenos naturales, dado que se basa en las propiedades del periespíritu y en una ley de la naturaleza. Subtítulo, numeral 6. Acerca de los médiums. 33. Los médiums son personas aptas para sentir la influencia de los espíritus y transmitir los pensamientos de estos. Toda persona que siente, con mayor o menor intensidad, la influencia de los espíritus es médium. Esa facultad es inherente al hombre, de modo que no constituye un privilegio exclusivo, y son pocos los que no poseen algún rudimento de ella. Por consiguiente, podemos decir que todas las personas, poco más o menos, son médiums. Sin embargo, en la práctica, esa calificación solo se aplica a aquellos en quienes la facultad mediúmnica se manifiesta por efectos ostensivos cuya intensidad es indudable. 34. El fluido periespiritual es el agente de todos los fenómenos espíritas. Esos fenómenos solo se pueden producir por la acción recíproca de los fluidos que el médium y el espíritu emiten. El desarrollo de la facultad mediúmnica depende de la naturaleza más o menos expansible del periespíritu del médium, así como de la mayor o menor facilidad de su asimilación por parte del de los espíritus. Esta facultad depende, por consiguiente, de la organización, y puede ser desarrollada cuando al principio existe, pero no puede ser adquirida cuando ese principio no existe. La predisposición mediúmnica es independiente del sexo, de la edad y del temperamento. Existen médiums en todas las categorías de individuos, desde la más tierna edad hasta la más avanzada. 35. Las relaciones entre los espíritus y los médiums se establecen por medio de los respectivos periespíritus,
La facilidad de esas relaciones depende del grado de afinidad existente entre ambos fluidos. Algunos de ellos se asimilan fácilmente, mientras que otros se repelen. De ahí se sigue que no basta con que una persona sea medium para que se comunique indistintamente con todos los espíritus. Hay mediums que solo pueden comunicarse con ciertos espíritus o con espíritus de determinadas categorías, y otros que solo pueden hacerlo mediante la transmisión del pensamiento, sin ninguna manifestación exterior. 36. Por la asimilación de los fluidos periespirituales, el espíritu se identifica, por así decirlo, con la persona que él desea influenciar. No solo le transmite su pensamiento, sino que también puede ejercer sobre ella una acción física, la hace obrar o hablar conforme a su voluntad, la obliga a decir lo que él desea. En una palabra, puede servirse de los órganos del medium como si fuesen sus propios órganos. Por último, puede neutralizar la acción del propio espíritu de la persona y paralizar su libre albedrío. Los espíritus buenos se sirven de esa influencia para el bien, y los malos para el mal. 37. Los espíritus pueden manifestarse de muchas maneras diferentes, pero solo con la condición de que haya una persona apta para recibir y transmitir impresiones de este o aquel tipo, según sus aptitudes. Ahora bien, como no existe ninguna persona que reúna en el mismo grado todas las aptitudes, resulta que unas obtienen efectos que son imposibles en otras. Esa diversidad de aptitudes produce diferentes variedades de mediums. 38. La voluntad del medium no siempre es necesaria. El espíritu que quiere manifestarse busca al individuo apto para recibir su impresión y a menudo se sirve de él sin que éste lo sepa. Otras personas, por el contrario, conscientes de su facultad, pueden provocar ciertas manifestaciones. De ahí dos categorías de mediums, los mediums inconscientes y los mediums facultativos. En el primer caso, la iniciativa es del espíritu, en el segundo, del medium. 39. Los mediums facultativos solo se encuentran entre las personas que tienen un conocimiento más o menos completo de los medios de comunicación con los espíritus, lo que les permite servirse por su propia voluntad de sus facultades. Los mediums inconscientes, por el contrario, existen entre las personas que no tienen la menor idea del espiritismo ni de los espíritus, incluso entre las más incrédulas, y que sirven de instrumento sin saberlo y sin proponérselo. Los fenómenos espíritas de todos los géneros pueden producirse por influencia de estos últimos, que siempre han existido, en todas las épocas y en todos los pueblos. La ignorancia y la credulidad les atribuyeron un poder sobrenatural y, conforme los tiempos y los lugares, se los ha tomado por santos, hechiceros, locos o visionarios. El espiritismo nos muestra que en ellos se produce simplemente la manifestación espontánea de una facultad natural. 40. Entre las diferentes variedades de mediums, se distinguen principalmente los mediums de efectos físicos, los mediums sensitivos o impresionables, los mediums auditivos, parlantes, videntes, inspirados, sonámbulos, curativos, escribientes o psicógrafos. Aquí describiremos solamente las variedades principales. 4. Nota al pie. 4. Véanse los detalles completos en el libro de los mediums. Fin de la nota. 41. Mediums de efectos físicos. Son más especialmente aptos para producir fenómenos materiales, tales como el movimiento de cuerpos inertes, los ruidos, el desplazamiento, el levantamiento y la traslación de objetos, etc. Esos fenómenos pueden ser espontáneos o provocados. En todos los casos exigen la participación voluntaria o involuntaria de mediums dotados de facultades especiales. En general, son provocados por espíritus de un orden inferior, dado que los espíritus elevados solo se ocupan de las comunicaciones inteligentes e instructivas. 42. Mediums sensitivos o impresionables. Designamos de ese modo a las personas capaces de sentir la presencia de los espíritus por medio de una vaga impresión, una especie de roce sobre todos sus miembros, que ellas mismas no pueden comprender.
Esa facultad puede adquirir tal sutileza que aquel que la posee reconoce, por la impresión que experimenta, no solo la naturaleza buena o mala del espíritu que está a su lado, sino también su individualidad, como el ciego reconoce instintivamente la aproximación de tal o cual persona. Un espíritu bueno causa siempre una impresión delicada y agradable, la de un espíritu malo, por el contrario, es penosa, angustiante y desagradable, tiene como un olor a impureza. 43. Médiums auditivos. Estos oyen la voz de los espíritus. Se trata a veces de una voz interior que resuena en su fuero interno, en otras ocasiones es una voz exterior, clara y distinta, como la de una persona viva. Los médiums auditivos pueden, de ese modo, conversar con los espíritus. Cuando tienen el hábito de comunicarse con ciertos espíritus, los reconocen de inmediato por el timbre de la voz. La persona que no es médium auditivo puede comunicarse con un espíritu a través de un médium auditivo que transmita sus palabras. 44. Médiums parlantes. Los médiums auditivos, que se limitan a transmitir lo que oyen, no son, hablando con propiedad, médiums parlantes. Estos últimos la mayor parte de las veces no oyen nada. En ellos el espíritu actúa sobre los órganos de la palabra, del mismo modo que lo hace sobre la mano en el caso de los médiums escribientes. Cuando quiere comunicarse, el espíritu se sirve del órgano que encuentra más dócil. De uno, utiliza la mano, de otro, la palabra, de un tercero, el oído. En general, el médium parlante se expresa sin tener conciencia de lo que dice, y a menudo dice cosas que son completamente ajenas a sus ideas habituales, a sus conocimientos incluso, que están más allá del alcance de su inteligencia. Algunas veces se ve a personas iletradas y de inteligencia común que en esos momentos se expresan con verdadera elocuencia, y tratan con irrefutable superioridad temas sobre los cuales serían incapaces de emitir una opinión en su estado normal. Aunque el médium parlante esté perfectamente despierto cuando ejerce su facultad, es raro que conserve el recuerdo de lo que dijo. Con todo, la pasividad no siempre es completa. Algunos tienen la intuición de lo que dicen en el momento exacto en que pronuncian las palabras. La palabra es, en el médium parlante, un instrumento del que se sirve el espíritu, con el cual una tercera persona puede comunicarse, así como lo hace a través de un médium auditivo. Entre el médium parlante y el médium auditivo existe la diferencia de que éste habla voluntariamente para repetir lo que oye, mientras que el otro habla involuntariamente. 45. Médiums videntes. Se denomina así a las personas que, en el estado normal y perfectamente despiertas, gozan de la facultad de ver a los espíritus. La posibilidad de verlos en sueños es, sin duda, producto de una especie de mediumnidad, pero no constituye la de los médiums videntes propiamente dichos. Hemos expuesto la teoría de ese fenómeno en el capítulo, Visiones y apariciones, del libro de los médiums. Las apariciones accidentales de personas que hemos amado o conocido en la tierra son muy frecuentes. Si bien quienes las han presenciado pueden ser considerados médiums videntes, esta denominación en general solo se aplica a los que gozan, de un modo más o menos permanente, de la facultad de ver a casi todos los espíritus. En ese número están los que apenas ven a los espíritus que han sido evocados, cuya descripción pueden hacer con minuciosa exactitud. Describen hasta en sus menores detalles los gestos, la expresión de la fisonomía, las facciones del rostro, la vestimenta y hasta los sentimientos de que esos espíritus parecen animados. Hay otros médiums en los que esa facultad es aún más general, pues ven toda la población espírita que los circunda, espíritus que van y vienen y que, por decirlo así, se ocupan de sus negocios. Esos médiums nunca están solos, los acompaña siempre una sociedad que pueden elegir libremente, según sus gustos, dado que por la acción de la voluntad pueden apartar a los espíritus que no les convienen, o atraer a los que les son simpáticos. 46. Médiums sonámbulos. El sonambulismo puede ser considerado una variedad de la facultad mediúmnica, o mejor dicho,
Ambos órdenes de fenómenos se encuentran juntos con mucha frecuencia. El sonámbulo actúa bajo la influencia de su propio espíritu. Su alma, en los momentos de emancipación, ve, oye y percibe más allá de los límites de los sentidos. El sonámbulo extrae de sí mismo lo que expresa. En general, sus ideas son más precisas que cuando se halla en estado normal, y también son más amplios sus conocimientos, porque su alma está libre. En una palabra, vive por anticipado la vida de los espíritus. El medium, por el contrario, es el instrumento de una inteligencia extraña. Es pasivo, y lo que dice no proviene de él. En resumen, el sonámbulo expresa su propio pensamiento, en tanto que el medium expresa el pensamiento de otro. No obstante, el espíritu que se comunica a través de un medium común, también puede hacerlo a través de un sonámbulo. Muchas veces, incluso, el estado de emancipación del alma que se produce durante el sonambulismo facilita esa comunicación. Muchos sonámbulos ven perfectamente a los espíritus y los describen con tanta precisión como los médiums videntes. Pueden conversar con ellos y transmitirnos su pensamiento. Lo que dicen, fuera del ámbito de sus conocimientos personales, casi siempre les es sugerido por otros espíritus. 47. Médiums inspirados. Son aquellos en quienes las señales exteriores de la mediumnidad son las menos aparentes. La acción que los espíritus ejercen sobre ellos es por completo intelectual y moral, y se revela en las menores circunstancias de la vida, tanto como en las más importantes concepciones. Principalmente en ese aspecto, se puede decir que todos somos médiums, porque no hay quien no tenga sus espíritus protectores y familiares, que se esfuerzan al máximo para sugerir ideas saludables a sus protegidos. Muchas veces en el médium inspirado resulta difícil distinguir el pensamiento propio de aquel que le es sugerido. Lo que caracteriza a esta variedad es, sobre todo, la espontaneidad. La inspiración se torna más evidente en las elaboraciones complejas de la inteligencia. Los hombres de genio de todas las especies, artistas, científicos, literatos, oradores, son sin duda espíritus adelantados, capaces de comprender y de conocer grandes cosas por sí mismos. Ahora bien, precisamente porque los juzgan capaces, los espíritus que quieren concretar ciertos trabajos les sugieren las ideas necesarias, de modo que la mayoría de las veces son médiums sin saberlo. No obstante, tienen una vaga intuición de una asistencia extraña, visto que todo el que apela a la inspiración no hace otra cosa que una evocación. Si no esperase ser escuchado, ¿por qué exclamaría tan a menudo? Mi genio bueno, ven en mi ayuda. 48. Médiums de presentimientos. Son aquellas personas que en ciertas circunstancias tienen una vaga intuición de las cosas futuras comunes. Esa intuición puede provenir de una especie de doble vista, que les permite entrever las consecuencias de las cosas presentes, así como la conexión que existe entre los acontecimientos. No obstante, muchas veces es el resultado de comunicaciones ocultas, que hacen de esas personas una variedad de los médiums inspirados. 49. Médiums proféticos. Es también una variedad de los médiums inspirados. Reciben, con el permiso de Dios, y con mayor exactitud que los médiums de presentimientos, la revelación de los acontecimientos futuros de interés general, y están encargados de transmitirlos a los hombres, a fin de que se instruyan. En cierto modo, el presentimiento se le da a la mayoría de los hombres para su uso personal. El don de la profecía es, por el contrario, excepcional e implica la idea de una misión en la tierra. Si bien hay verdaderos profetas, también los hay falsos. Estos últimos son mucho más numerosos, y confunden los devaneos de su propia imaginación con revelaciones, en caso de que no sean bribones que, por ambición, se presentan como profetas. El auténtico profeta es un hombre de bien inspirado por Dios. Se lo puede reconocer en sus palabras y en sus acciones. Dios no puede servirse de los labios del mentiroso para enseñar la verdad. El libro de los Espíritus, numeral 624.